Bienvenidos a Peñaflor de Ornija, pequeña localidad vallisoletana de unos 350 habitantes, ubicada en el corazón de los Montes Torozos. Asentada en un cerro, ofrece al viajero que se acerca a conocerlo unas espectaculares vistas sobre el Valle del Ornija. En el siglo XIV, Peñaflor de Ornija estaba rodeada de una muralla de la que hoy solo quedan vestigios. Aquí podemos ver un trozo de pared de mampostería de unos 4 metros de longitud. Y la línea de bodegas que actualmente rodea el pueblo es lo que fue la muralla entonces. Actualmente se conserva la denominación El Castillo, para una zona ubicada al norte del pueblo. En 1465, la villa fue arrasada por los magnates conjurados contra Enrique IV y en 1520 fueron las tropas de Carlos V las que la saquearon y definitivamente destruyeron la muralla a cuenta de la Guerra de las Comunidades. Desde el mirador, conocido como El Cueto por los habitantes del pueblo, se observa el Valle del Ornija, con sus campos de cereal y sus diferentes colores en las distintas estaciones del año, y al atardecer, su magnífica puesta de sol. Abajo tenemos el río Ornija, que nace en Fuenteporras, en la Mudarra. Discurre a lo largo de 64 kilómetros, regando numerosos pueblos hasta llegar a San Román de Ornija, donde desemboca en el río Duero. Pero si por algo es conocido este río es por su pasado comunero, ya que desde aquí partieron las tropas rebeldes siguiendo su cauce hasta el Puente del Fierro en Villalar de los Comuneros, donde tuvo lugar la gran batalla. Hoy en día Peñaflor recibe la visita de muchos peregrinos que recorren el Camino de Santiago. Los peregrinos que hacen el Camino de Madrid descansan en el albergue que ofrece el ayuntamiento. La ermita del Cristo de las Heras es un edificio del siglo XVI, con una nave y capilla mayor cuadrada, ambas cubiertas con bóvedas de arista del siglo XVIII. En el retablo figura la escultura que da nombre a la ermita, el Cristo de las Heras, del siglo XVII, atribuido a Francisco de Rincón. Y cuenta la leyenda que se encargó esta escultura por otro municipio, y cuando los bueyes pasaron por Peñaflor, pues no quisieron continuar su camino, con lo cual se decidió quedar la imagen en Peñaflor. Peñaflor tiene 2 iglesias. La iglesia del Salvador, actualmente en ruinas, y la iglesia de Santa María de la Expectación. Estamos en la iglesia de Santa María de la Expectación. Es una iglesia de una sola nave, cubierta con una bóveda de cañón de fajones, que están muy juntos unos de otros. Ahora entramos a una joya que hay dentro de la iglesia, que es la sacristía. En ellas tenemos una tabla pintada del siglo XVI que representa al Padre Eterno entre nubes con la bola del mundo en la mano izquierda. Fue en esta iglesia que el famoso autor vallisoletano Miguel Delibes, en su obra El Hereje, unió en matrimonio a los protagonistas Cipriano y Teo. Esta novela, ambientada en el siglo XVI, invita a los amantes de la literatura a que se acerquen a sus calles para entender lo que tanto sedujo de esta localidad al famoso escritor Miguel Delibes.